Amén. Vamos a comenzar la tarde de hoy, que hemos titulado hoy El tesoro que tenemos. Es importante que reconozcamos lo que tenemos para poder apreciarlo y poder nosotros darle el valor que merece. Amén. Y la porción la vamos a buscar en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21 dice lo siguiente: en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque sin ella no somos nada, Señor amado. Es el alimento que tú das a nuestras almas y nos ayuda, Señor, en muchísimas y tantas maneras, las cuales no podríamos explicarlo en una breve oración. Todas las bendiciones que ellas traen y que representan para nuestras vidas y para aquellas personas que quieran escuchar tu voz. Ayúdanos a atesorarle en nuestros corazones y que cada día podamos darle el valor que tiene en nuestras vidas, porque sabemos, Padre Santo, que es de bendición, porque viene de tu misma boca y es para cada uno de tus hijos que queramos escucharla, atesorarla, escudriñarla, memorizarla, compartirla, hacer de ella el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Así que estamos hablando ya de antemano, decimos el tesoro, hemos puesto el título Tesoro que tenemos. Y para mucha gente el tesoro pues sería sencillamente, aquí se habla por ejemplo en Estados Unidos, el sitio eso del tesoro, pues la agencia del tesoro pues habla de dinero, ¿verdad? Pero realmente, porque esa es la vida materialista que nos ha enseñado a vivir en este mundo, viviendo que el tesoro sería algo material, algo extraordinariamente que te hace ser más rico en algunas áreas, pero en realidad el tesoro verdadero es la palabra de Dios. Yo creo que esa bendición la tenemos nosotros de muchas maneras. Tenemos la palabra de Dios y eso realmente es el tesoro más grande que Dios nos ha dado después de su Hijo mismo, aunque su Hijo también es comparado con la verdad, en el sentido de que por la palabra de Dios fueron constituidos el universo, y sabemos que es Cristo Jesús. Cristo es el verbo, ya hemos visto la semana pasada, es el verbo, así que es equivalente a decir la palabra. Tenemos a Cristo, tenemos la palabra, pero vamos a hablar específicamente de su expresión hacia nosotros como palabra, en el sentido de que, por ejemplo, nos dice acá esta porción en 2 de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura. Pero inicialmente vamos a concentrarnos en esa primera porción. Tenemos. ¿Por qué? Porque yo pienso que esa es la cura para toda arrogancia, es la cura para la envidia, es la cura para los celos, es la cura para el descontento. El hecho que sepamos apreciar lo que tenemos nos hace a nosotros ser agradecidos en lugar de ser personas que estamos mirando lo que no tenemos, y eso que es la raíz de la cuestión de la falta de agradecimiento, la ingratitud de ciertas personas, o muchas personas, pues es eso, es no darle valor a lo que tiene y fijarse en lo que no tenemos. Por tanto, nos hace sentirnos que nos falta algo, que no estamos completos, como que necesitamos algo más, y eso es negativo. Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Mira lo que tienes, y eso podemos ver en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés allá en Éxodo y le da esa comisión de ir a llamar a sacar a su pueblo Israel de allá de Egipto, pues Moisés puso muchos reparos y muchas digamos que excusas para no ir a ese lugar. Sin embargo, Dios sencillamente le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Es buena pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? No es que te falta si tú no tienes capacidad para hablar, no es que si tú no tienes el poder para convencer al pueblo, a Faraón, no es lo que tú no tienes. Te pregunto, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y eso es lo que va a usar. ¿Qué tienes? Una vara. Bueno, verás que esa vara en tu mano no es nada, pero con mi palabra las cosas cambian. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara, y se convirtió en una culebra, y usted se da cuenta que incluso le dice, toma la culebra, y la tomó por la cola, contrariamente a lo que todo el mundo sabe que no se puede hacer. Las culebras se cogen por la cabeza, porque te coges por la cola te va a morder. Así que con Dios las cosas son diferentes. Con Dios las cosas son de una manera extraordinaria. La tomó por la cola y se hizo otra vez una vara, se hizo otra vez su callado.
más bien su vara. Y entonces pues entendemos que cuando Dios habla es importante tener en cuenta que hay poder en su palabra. Así que tenemos, ¿qué nos falta? No miremos lo que nos falta. Tenemos lo más importante, tenemos salvación, vamos para el cielo, tenemos la palabra de Dios, y yo creo que eso es importante, que recordemos siempre lo que el hermano Felipe nos recuerde, de vez en cuando nos dice, ahorita hace un ratito lo dijo también, dice que nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Con qué la compara? Tenemos la mente y el corazón de Dios en letras. Así que mucha gente quiere a veces escuchar la voz de Dios audible. Quiero escuchar la voz de Dios, Dios no me ha hablado, quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, no mires, no busques esas cosas extraordinarias que puede pasar y que Dios habló muchas veces. Vemos la palabra de Dios en hebreo, Dios habló a través de los profetas, habló a través pero en este momento nos habla a través de su palabra. Y la palabra es Cristo Jesús, se habla en estos tiempos, nos está hablando a través de su Hijo. Y su Hijo es Cristo Jesús, y su Hijo es la palabra. Así que hacemos bien, si queremos escuchar la voz de Dios, en abrir su palabra. Porque es una gran bendición que tenemos en nuestras manos, lo que mucha gente no tiene. Bueno, con más que se ha hecho énfasis, se ha logrado muchísimo realmente llevar la palabra de Dios a muchos lugares del mundo, a tribus y naciones que no tenían incluso ni siquiera alfabeto. Se han hecho traducciones, se han hecho un montón de cosas, se ha avanzado muchísimo. Realmente sí, ha sido grande la obra de traducción, pero hay muchas tribus todavía que no han podido escuchar la palabra, y hay mucha gente que se va al infierno por no tener la palabra. Y mucha gente aún teniéndola en casa, a veces tenemos casas que tienen 2, 3, 4 Biblias y ni siquiera las abren, están todas polvorientas y se pierden por causa de que no conocen o no aprecian el tesoro que tienen en su vida. Pero nosotros tenemos la palabra, no se olvide eso, tenemos la palabra de Dios y hacemos bien. Vamos a ver después en detalle qué hace. Bueno, mucha gente con la palabra de Dios, ¿qué hace? Muchos inquirieron. Es cierto que mucha gente inquieren, hacen, sí, como decía por ejemplo los profetas de la antigüedad, incluso sabiendo, como Jesús le dice a los fariseos acá, ustedes deben escudriñar la palabra de Dios porque ustedes saben que ahí está la vida eterna, que soy yo, porque la Biblia habla acerca de Cristo. Pero entonces, realmente todo lo que la Biblia es acerca de Cristo y el plan de Dios redentor para su humanidad. Pero entonces muchos profetas querían saber los tiempos y las sazones y las cosas de la Biblia. Mucha gente no tenía, pero tú y yo tenemos hoy en día la palabra completa, ya es escrita totalmente, los 66 libros de la palabra de Dios lista, disponible para todos nosotros, de manera tal que no tenemos por qué sentirnos a menos, sino que tenemos, hermano, apreciemos lo que tenemos la palabra de Dios completa, su revelación completa, su iluminación total dada a nosotros. Todo el consejo de Dios está ahí para nosotros estudiarlo, leerlo, apreciarlo, memorizarlo, compartirlo, escudriñarlo. Tenemos un tesoro. No hace falta que digamos voy a ganar la lotería. No, tenemos un tesoro ya en nuestras manos que debemos darle el valor que requiere. El proverbio dice que uno busca tesoro, lo debe escudriñar como tesoro. La palabra de Dios debe profundizar, debe buscar profundo, no solamente la superficie de cuando Dios nos dice su palabra así por arribita, sino que hay que buscar la manera de ir profundo dentro de ella para que descubramos las bendiciones que hay en su palabra. Muchos inquirieron, también nosotros debemos inquirir, debemos buscar, debemos estudiarla. Muchos lo que hacen muchos han querido, digamos que probar que la Biblia era falsa, y los más sabios han terminado encontrando a Cristo. Y luego por ahí mucha gente que, por ejemplo, dice un libro por ahí que dice busqué a Alá, encontré a Cristo, encontré a Jesús. Así, estas personas que están queriendo confirmar de que la Biblia está errada, está equivocada, y sin embargo se encuentran el verdadero, que viene con sinceridad buscando la palabra de Dios, se encuentra a Cristo en ella, porque no hay duda que va a estar ahí, se va a revelar, Dios se va a manifestar a él. Mira a Pablo corriendo tras las iglesias de la iglesia primitiva, queriendo destruirla, y corriendo, que dice Jesús, Pablo, dura cosa te dan cosas contra el aguijón. No pelees contra mí, estás peleando contra mí. Y se reveló a Cristo. Así que cuando Cristo quiere, se revela a la persona que esté buscando con corazón sincero. El que le busca de corazón sincero, Dios se le revela, no hay duda de eso. Así que la palabra de Dios es algo que quien quiere, que lo busca, lo va a encontrar. Bien dice la palabra de Dios en Isaías, creo que dice que me buscaré de mañana, no en Jeremías, pero si me busca de mañana me encontrarán, de corazón sincero me buscas y vas a encontrar, ¿no es cierto? Así que la mayoría de la gente pues ignoran la palabra de Dios, no quieren poner atención a lo que ya Dios ha revelado, ha dicho. Muchos por miedo quizás no quieren pensar en la muerte, muchos no quieren venir a la luz porque aman más las tinieblas. Hay muchas razones por las cuales la gente pues rechazan, ignoran voluntariamente. Bien dice Pablo, muchos ignoran voluntariamente
la palabra de Dios en Romanos 1, por eso no le quieren dar gracia, por eso no quieren alabarle. También Pedro nos dice, en 2 Pedro capítulo 3, que muchos ignoran que por la misma que Dios preparó y hizo dice así exactamente, muchos ignoran que los cielos y la tierra que ahora existen, fueron creados por medio de Dios, como te digo, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero que mucha gente lo que hace es que ignoran, ¿no? Esa palabra, no quieren escuchar porque temen enfrentarse a lo que Dios le está diciendo, la verdad que Dios pone en su palabra. Otros tantos pues lo detestan, desafían la palabra de Dios y en muchos lugares del mundo usted sabe que lo han quemado, lo han roto, lo han tirado, han hecho cuantas cosas, han querido sacarlo. Aquí mismo en Estados Unidos pues han querido sacarlo de las escuelas y de los 10 mandamientos de la corte y todo lo que quieran hacer en contra, pero la palabra de Dios no está presa. Incluso decía Pablo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Usted puede hacer con la palabra lo que usted quiera, puede quemarla, pero que dice Dios, guarde la palabra en su corazón, porque ahí no pueden arrancártela a nadie, te podrán quitarte lo que sea, pero no te podrán quitar la palabra de tu corazón. Así que por más que quieran no van a poder apagar la palabra de Dios. Bien claro lo dijo Cristo, la iglesia que yo voy a fundar, yo estoy fundando, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo curioso es que, por ejemplo, uno de los grandes filósofos franceses, Voltaire se escribe por Voltaire, se dice, este hombre, pues un filósofo dijo estas palabras tan célebres, dijo: de aquí a 100 años la Biblia ya no existirá. ¿Se imaginan ustedes qué pasó? Este hombre murió, ¿no es cierto? Ya tiene mucho tiempo que murió, pasaron ya más de 100 años. Y curiosamente su casa vino a ser convertida en el sitio de imprenta de Biblias. La Sociedad Bíblica Unida está en la casa de lo que fue la casa de Voltaire. Si después de 100 años no existió más, la Biblia sigue existiendo, hermano. Por más que han querido quemarle y acabar con él, la Biblia sigue existiendo. Todavía es el libro más vendido, es bestseller todavía por muchos años. Es el libro que más se vende, el libro que más se ha traducido, el libro que más se lee, el libro que más de todo. Pero aún sabemos que falta mucho. Falta atesorarlo más todavía, porque realmente es un tesoro que debemos apreciarlo, porque realmente ahí está lo que la palabra nos dijo, ahí está lo que es la palabra. ¿Okay? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? No miremos lo que nos falta, miremos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La palabra. Amén. Oh, la palabra, pero no cualquier palabra. Tenemos la palabra que es profética y que es la más segura. Entonces cada palabra tiene valor según de quien venga. Si yo te doy una palabra, puede ser que te falle, puede ser que no tenga ningún valor o poco valor por lo que te diga. No pongas tu fe en mí porque realmente te voy a fallar, no soy perfecto como Dios. Pero cuando Dios dice una palabra, hermano, póngale, llévalo al banco porque eso no tiene problema, eso está garantizado. Cada palabra que Dios ha dicho se ha cumplido desde Génesis, desde que Dios dijo hágase la tierra, hágase la luz y brille, únase ahí. Cada aspecto de la creación están establecidos por Dios ahí. Cada vez que Dios dice algo, se cumple. Por eso decíamos ahorita en 2 Pedro 3 que aún la palabra de Dios está ahí escrita, que va a ser cumplida, que se va a acabar el mundo por agua. Se acabó por agua aunque el tiempo no es, pero se va a acabar por fuego. Ahora está la promesa. Entonces si pasó, si ocurrió con Sodoma y Gomorra, si ocurrió en los tiempos de Noé, si ocurrió todo lo que ha ocurrido, miremos al pasado, la historia. La gente que no mira la historia está destinada a cometer los errores del pasado. Pero usted y yo aprendemos de la historia, entonces podemos hacer las cosas para evitar cosas peores. Y si confiamos que la palabra de Dios es real y es cierta y es verdadera, debemos nosotros poner atención a ella y decir, ¿sabes qué? Si Dios lo dijo, yo lo creo y se acabó. Cualquier asunto que se hable en este mundo es lo que Dios diga, eso es lo que se va a hacer y lo que va a pasar. Lo entienda, no lo entienda, no lo vea, lo que sea. Usted puede ver, imagínese usted en los tiempos de Daniel, que Daniel decía, o Dios le revela a Daniel que la ciencia se iba a multiplicar. ¿Y usted ha visto cómo se ha multiplicado la ciencia en los últimos años? Cómo han pasado de todo, en todos los aspectos, desde el casete al CD y de los discos, de las cuestiones estas de los casetes grandes de películas a los DVD. Hoy en día, pues las cosas estas nanométricas que se llama, cuando tenemos toda esa tecnología ahora en los celulares y en todas las cosas pequeñitas, que hay montones de cosas que se pueden poner en un pequeño espacio, miles de informaciones en un pequeño espacio, la internet, todo lo que se ha hecho en este mundo, cómo se ha avanzado la ciencia de manera extraordinaria.
es increíblemente que no podemos nosotros ni siquiera pensar. Imagínense en los tiempos de Daniel, que hubiera pensado Daniel que iba a haber estas cosas, que ya hemos pasado a ir a la luna, ya tenemos a India, en cuánto país que pone hombres allá en la luna, ¿entiendes? Ver las cosas, cómo está el desarrollo, es increíble, tremendo. Así que si Dios dijo que se iba a cumplir esa palabra, se cumple. Usted no tenga problema con eso, más créale a Dios, porque es importante que la palabra de Dios tiene valor, y el valor que tiene, no solamente el hecho de que sea, lo grande que tiene Dios, entre otras cosas, es que es profética, aparte de que es de que viene de quien la da, y para qué sirve la palabra de Dios, podemos encontrar que es profética. ¿Por qué? Porque nos dice el futuro, nos dice cómo va a pasar el futuro, así como los tiempos de Noé son los tiempos que hay ahora. Y Dios que va a hacer por calor, usted lo sabe, lo que está viendo, la cantidad de calor que hay alrededor del mundo, las olas de calor que están viendo alrededor del mundo, que están existiendo, por cualquier momento entonces se vuelve llama, se va todo en llamas, porque ya Dios prometió que este mundo se va a acabar por fuego, ya sea que sea cuestiones atómicas o nucleares, quién sabe cuántas cosas, está todo ya hecho. El calentamiento global, el desarrollo armamentístico de las grandes potencias, está todo a nivel de un botón. Aprieta un botón, cualquier loco está apretando un botón, se acabó este mundo, se va en triza. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Está preparado todo, porque Dios prepara todas las cosas para que cada cosa ocurra según su palabra. Es profética y es la más segura. Pero bueno, vamos a ver algunas cositas que la palabra de Dios nos enseña. ¿Para qué es buena la palabra de Dios? Hemos dicho que la palabra de Dios tiene muchas implicaciones, y algunas de ellas queremos verlas rapidito para que nos quede un poquito para qué es importante. ¿Por qué es importante ese tesoro? ¿Qué incluye ese tesoro? Dice la gente, bueno, tengo un tesoro que compartir contigo, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué comparte ese tesoro? ¿Qué tiene ese tesoro? Bueno, algunas cosas que tiene es que nos revela al único Dios verdadero. Y ya por ahí hemos estado hablando, haciendo énfasis en eso por algún tiempo, como los dioses, incluso los musulmanes, ellos no tienen a Dios, aunque dicen que Dios es uno, pero el Dios de ellos es Alá, y Alá no es un Dios. Alá es básicamente era el ídolo que escogió Mohammed para adorar, y es el Dios Moon, el Dios de la luna. Por eso que usted ve que tiene una media luna. Así que ese Alá no es Dios mismo de nosotros, claro que no. Por tanto, tenga en cuenta eso. El único Dios, siempre recuerde, verdadero, hay un solo Dios, y ese Dios verdadero es el nuestro, no hay más. ¿Okay? La Biblia nos revela eso, ¿verdad? Usted sabe que si no tiene ese concepto claro, ya toda su información de la palabra de Dios va a ser errada si no comienza por ahí. La Biblia nos revela al único Dios verdadero. ¿Qué más hace la palabra de Dios? ¿Qué dice? Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué tenemos? Tenemos la palabra que ¿qué más hace? Que nos guía a salvación. Sin eso no podemos ser salvos. Es cierto que Dios se reveló en la creación. Es cierto que la gente puede ver que hay un Dios. Bien, Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, que ya lo que de Dios se conoce, su poder y su deidad, se hace claramente visible viendo la fundación del mundo, viendo la creación. Es cierto que se puede ver, Dios se revela en la creación, por eso es una revelación general. Después de la revelación específica que Dios tiene para nosotros, que es a través de su palabra, y más específica aún es la revelación de su Hijo Cristo Jesús en la palabra de Dios. Por tanto, es importante que usted y yo leamos, porque si no leemos la palabra, ¿cómo vamos entonces a entender el plan de Dios, el plan redentor de Dios? ¿Cómo vamos a entender entonces cómo es que Dios envió a su Hijo único a morir por su humanidad, para que poder salvarlos, para poder redimirlos? ¿Cómo vamos a entender realmente la condición del ser humano, para poder entender que requiere una salvación, que requiere un medio de salvación para poder llegar a estar en paz con Dios? Y luego pues también nos ayuda esta palabra a que mientras más la leamos y entendamos, ya veamos ya no solamente que Dios es uno y verdadero, sino que tenemos un plan de salvación establecido, y luego que ya venimos a la salvación con Dios, que entramos en relación con Dios a través de la salvación, de la fe en Cristo Jesús, entonces vamos a entender y a comprender cómo vivir en santidad. Entonces nos enseña cómo vivir ahora. Ya ahora eres un hijo de Dios, tú vas a aprender cómo vivir. ¿Okay? Digamos que Biden, que está ahora de presidente, por ejemplo, te recoge a ti que estás en la calle, eres un vagabundo, una persona, huérfano, estás en la calle, y te recoge y te dice, ok, ahora vas a ser uno de los míos, eres uno de los Biden, vienes para acá, para Casa Blanca, vas a comer en la Casa Blanca, vas a vestir pero te va a cambiar el nombre, ahora tú eres un Biden, tienes que comportarte como un Biden, ya usted no puede ser una persona cualquiera que anda por la calle ahí, quizás inyectándose droga en las venas, o haciendo viviendo alcoholizándose. No, ahora usted se va a comportar como un Biden. Ok, así mismo pasa con nosotros, ahora que ya Dios nos alcanzó, nos rescató donde estábamos, no nos va a dejar como estábamos. Nos dice, ahora te voy a enseñar cómo comportarte como un hijo de Dios, cómo vas a hablar, cómo vas a caminar, cómo te vas a vestir, cómo te vas a comportar. Ahora te voy a enseñar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Es la que nos enseña.
es la que nos va llevando de la mano, es la que nos va enseñando, como Pedro nos dice acá en su primera carta, cómo añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, a la piedad y al afecto fraternal y el amor. Todo es una cadena de cosas que vamos desarrollando. El apóstol Pablo también nos enseña en sus cartas cómo nos va añadiendo, cómo debemos imitar a Dios, cómo debemos imitar a Cristo, cómo debemos comportarnos como hijos de Él, cómo podemos andar para que le agrademos a Él. Así, cada una de estas cosas son para irnos enseñando a nosotros en la palabra, nos vamos nutriendo de cómo comportarnos y cómo aprender a vivir en santidad. Pero lo encontramos en la palabra, no podemos hacerlo por fuera, tenemos que leer la palabra para poder entender esas cosas. Reconocer que la Escritura es eterna. ¿Por qué? Porque Dios, ¿quién la dio? Dios, y Dios es eterno. Si Dios es eterno, pues entonces su palabra también es eterna. Es infalible, que no falla. Su palabra no falla porque Dios no falla, nunca falla y tampoco va a fallar ahora. Así que tenemos a alguien en quien confiar. La palabra de Dios, cuando Él la da, confiemos que nunca va a fallar. Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Recuerda en Hebreo o en Timoteo. Es una guía confiable, no podemos, realmente es como la brújula. Comparamos muchas veces la palabra de Dios con la brújula, es quien nuestro norte, es quien nos lleva sencillamente al lugar correcto siempre. Si hay alguna duda, alguna pérdida, busque la palabra de Dios, siga su dirección, y la palabra de Dios siempre te va a llevar al lugar seguro. Importante que la palabra de Dios tiene algo interesante con nosotros, que muchas veces, quizás yo creo que mucha gente quiere ignorarlo, no quiere venir a la palabra, aún creyentes no quieren abrirla con mucha frecuencia, es porque la palabra de Dios se compara también con un espejo. Nos habla el apóstol Santiago de que es como un espejo que nos va a reflejar, nos vamos a reflejar nosotros en él, nos vamos a encontrar qué tan feos somos, qué tan mal arreglados estamos, qué tan torcidos estamos, qué tan descarriados estamos, y por tanto muchas veces la gente no quiere enfrentarse a esa realidad. Pero es bueno porque realmente la palabra de Dios no solamente nos enseña y nos dice lo que está mal, sino que recuerden 2 Timoteo en el capítulo 3, 16 y 17, que nos habla acerca de que esa palabra nos va a corregir, sí, es cierto, pero nos va a instruir también, nos va a enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completamente preparado para toda buena obra. Así que por tanto es importante que no tengamos pena ni temor llegar ahí, porque ahí encontramos que somos pecadores, no hay duda. Por eso Pablo decía, yo no conociera lo que es la envidia sino por la ley, yo no conociera lo que era el adulterio sino por la ley, porque la ley nos va a enseñar, la palabra de Dios nos enseña lo que está mal en nosotros, pero no nos deja ahí, sino que nos da entonces luego la solución en Cristo Jesús. Romanos 33 nos dice que todos somos pecadores, por eso vamos a encontrar que cada vez que leamos la palabra nos encontramos que estamos lejos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. Por tanto, también nos muestra la palabra de Dios las consecuencias de nuestro pecado, porque no queda impune. Recuerde que todo lo que usted hace va a tener consecuencias. Dice el número 32:23, que ciertamente tu pecado te alcanzará. Así que nunca habrá una cosa que usted haga que no sea remunerada. Todo se remunera, ya sea ahora o sea después. Ya sea lo bueno que usted haga va a tener paga buena, ¿no? de alabanza, y lo malo que usted haga también va a tener su recompensa negativa, en el sentido de que encontramos que el pecado tiene consecuencias. Es bueno que lo leamos en la palabra, lo encontremos y que nadie te diga, no, todo es prosperidad, todo es bendición, todo es felicidad. No, el pecado tiene consecuencias, y lo vas a encontrar cuando tú lees la palabra con sinceridad, cuando tú buscas ese tesoro, cuando tú lo escudriñas como tesoro. Te vas a dar cuenta que somos pecadores, te vas a dar cuenta que tenemos consecuencias, te vas a dar cuenta que necesitamos un Salvador, te vas a dar cuenta que necesitamos nosotros buscar alcanzarnos para buscar ese amor incondicional de Dios, que Dios nos ama tal como somos, aun cuando somos pecadores, ¿cierto? Pero por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16, usted lo conoce de memoria. Y así nos dice también cómo ser salvo, porque hay personas que no conocen cómo llegar a ser salvo. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo estar en paz con Dios? Bueno, ahí te lo dice la palabra de Dios. Tienes que abrir la palabra. Leímos ahorita en la escuela dominical 10:9 de Romanos, que confiese con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, Dios le da salvación, ¿no es cierto? A todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios le da salvación. El que se arrepiente, que viene, como dice, arrepentidos y convertidos, para que venga a la presencia del Señor en tiempo de refrigerio, Dios te da salvación. ¿Te das cuenta? Está establecido cómo va a ser, el mecanismo es solo uno, Efesios 2:8-9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Es por la fe que estamos en paz con Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que tenemos paz con Dios y entrada a la gracia de Dios. Así que está todo escrito. Hay que leerlo y entenderlo para poder entender lo que está escrito ahí. Por eso tenemos la palabra,
tenemos la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que Cristo, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué Cristo fue encarnado, como vimos la semana pasada? ¿Por qué Cristo tuvo que vivir la vida que vivió? ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Para justificarnos a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Nos muestra la necesidad de nacimiento virginal de Jesús, porque está ya eso más detalle, más profundo, pero usted lo conoce, que es uno de los elementos de las columnas del cristianismo, el nacimiento virginal de Jesús, porque si Jesús no hubiera sido una virgen, pues no pudiera haber sido el cordero sin mancha que señalaba ahí Juan el Bautista para quitar el pecado del mundo. No pudiera calificar para eso, pero precisamente por haber nacido un nacimiento virginal, milagrosamente por el Espíritu Santo, como con María, que no había tenido contacto con hombre alguno, pudo ser Cristo sin mancha, sin pecado, para poder ser ofrecido como cordero para cada uno de nosotros. De otra manera no pudiera ser. Otra piedra angular importante del cristianismo, lo encontramos en la palabra de Dios, por supuesto, es la resurrección de Cristo. Esa es la clave. Si Cristo nos resucita, entonces dice Pablo, por demás hemos caído todos, estamos todavía en nuestros pecados, no tenemos solución todavía, somos los más miserables de este mundo, pero Cristo resucitó, y esa es la clave, que Cristo hace, es la vindicación de que el Padre está contento, le agradó al Padre el sacrificio de Jesús. Por tanto, sabemos que estamos ahora listos para entrar al cielo porque Jesús resucitó, y además es la esperanza que tú y yo tenemos. Ahorita hablaba en la escuela dominical acerca de que hay un appointment, tenemos una cita a todo el mundo para morir. Todo el mundo sabe eso, que hay que morirse un día. La idea es que hay que enseñar a la gente que hay también resurrección, porque Jesús se levantó otros puestos, también nosotros vamos a levantarnos. Dice, porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él se levantó otros muertos, también nosotros vamos a levantarnos. Solo que hay una diferencia, que algunos se van a levantar para vida eterna y otros se van a levantar para condenación perpetua. ¿En cuál grupo estás tú? Todo depende si tú fe en Cristo o no. Y tenemos que hablar con la gente, explicarle estas cositas, ¿verdad? Sí hay muerte, pero hay un juicio. Sí hay resurrección, pero hay dos grupos. ¿En qué grupo te quisieras encontrar? ¿Cómo logramos estar en el grupo correcto? Entendiendo por nuestra fe en Cristo, quien dijo, yo soy, uno de sus grandes 8, yo soy. ¿Okay? Cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y que cree en mí no morirá eternamente. Ahí está la solución. Sí vamos a morir, pero hay esa resurrección. ¿En qué grupo vas a estar? Depende si pones tu fe en Cristo, porque Él fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ven? Eso es lo que compartirlo con la gente para que entiendan la bendición que hay en la palabra de Dios. Nos explica por qué Jesús fue a la cruz, por qué era necesario que fuera a la cruz del Calvario. Nos explica por qué la resurrección de Jesús. Nos explica dónde está Cristo ahora, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Gran bendición saber que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Intercediendo. Hermano, cuando muchas veces estamos solos y no sabemos quién nos puede ayudar en una oración, tranquilo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, Él está mirando constantemente, Él está intercediendo constantemente por ti, como un intercesor constante, grande, más sublime que los cielos mismos, dice la palabra de Dios en hebreo, es más sublime que los cielos, y sentado a la diestra del Padre, intercediendo constantemente, nos guarda a cada persona que ha creído en Él. ¿Cómo lo sabemos? Está en la palabra. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios lo dijo, yo solo creo. Dios no cambia, Dios sabe, la palabra de Dios ya usted sabe cómo es. Nos dice incluso dónde está el Padre, dónde está el Padre. Cuando la gente dice, ¿dónde pasó esta tragedia? ¿Qué hacemos con todo? ¿Estaba Dios? Dios siempre ha estado, sentado en su trono. ¿Cómo lo sé? La palabra lo dice. Está escrito en la palabra. Dios está sentado en su trono. ¿Qué tengo que hacer todos los demás? Callarse la boca. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. El Señor está en su santo templo. Cae delante de toda la tierra. Dios sabe lo que está haciendo. Es como que movimos ahorita en la escuela dominical. Es quien pone los dioses, es quien quita los dioses, los reinos, pone reyes, quita reyes. ¿Okay? Es el que dice las cosas. Hay que hacer lo que dice la palabra, no hay otra. La palabra nos declara incluso cómo podemos ser más sabios. Nos deja ahí gran cantidad de temas en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos. Toda la palabra nos va llenando de sabiduría. Si la leemos, si escuchamos, si la ponemos por práctica, seremos sabios, ¿no es cierto? Nos enseña incluso a lidiar con las dificultades de la vida y las pruebas que tanta necesidad tenemos muchas veces, porque toda la vida está llena de conflictos. Fue una promesa más grande que Jesús nos dejó. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo. Así que no te va a faltar. Como viene la lluvia, así cuando uno no lo espera, que está lloviendo ahorita, así vienen los problemas, así vienen las dificultades. Pero hay que estar listos. ¿Cómo estamos listos? Cuando leemos la palabra en la mañana, cuando nos llenamos de su poder, de su Santo Espíritu a través de la lectura, la oración. ¿Y venimos enfrentando problemas? Claro que sí, porque tenemos la sabiduría de Dios que ya nos ha dado, que nos ha hablado, que nos ha dicho en el pasado. Hemos visto cómo Dios ha obrado en la vida de los santos, en la palabra de Dios.
hemos visto todas las cosas, vemos a Dios obrando todos los días en nuestras vidas. Pues no hay problema con los conflictos, que venga el conflicto porque Dios está con nosotros. Dios nos da sabiduría. Tenemos que abrir su palabra y ahí encontramos entonces la dirección, la guianza. Ahí podemos hablar con Dios, podemos orar y poner las cosas delante de Dios y tú sabes que Dios va a obrar a tu favor, según su voluntad. Es un libro que nos da ánimos. Muchas veces estamos desanimados, podemos estar, como decía el salmista muchas veces, ¿por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a Dios. Alaba a Dios y tu ánimo se va a levantar. Decía Nehemías, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Hay que meterse con Dios y se acabó el desánimo. Es un libro lleno de promesas. Tenemos la palabra de Dios que está llena de promesas para todas las cosas de la vida. Ya para hablar, por decirte algunas solas promesas, no temas, por así decirlo, una de ellas, lo que han escrito o han leído y han contado, qué sé yo, pues dicen que hay 365 veces que dice la palabra de Dios, no temas. Y que hay una para cada día, sin contar todas las demás promesas que hay. Pero no hace falta que te la repita tantas veces. Una vez que te diga, Señor, una cosa, créelo y se acabó. No tienes que pensar, no, si lo digo 5 veces, lo digo 10, lo digo 15, pues espera que diga 100 veces para poder creerle. No, créele a Dios lo que Él te dice, aunque sea de una vez. Una vez lo dijo, eso lo creo. Si lo repite más, ponle más atención, claro está. Pero si ya lo dijo una vez, es suficiente para ti y para mí. Y sobre todo, pues también la palabra de Dios pues, nos quita el temor a la muerte, hemos dicho. Mucha gente tiene temor a morirse, pero ya sabemos que tenemos la confianza de que habrá resurrección y sabemos que estamos en el lugar correcto y en las manos correctas con Dios. Tranquilo, que venga la muerte no es más que un pasaje, un momento determinado de pasar de esta vida a la otra, de esta vida a la vida mejor, a la presencia de Dios. Así que no hay por qué tener temores, hermanos, sino que confiar siempre. Tenemos la palabra, recuerden, tenemos también la palabra profética porque nos habla del futuro, nos habla de las cosas y es segura, la más segura, no hay más, hermano. Fíjate qué interesante, dice la palabra profética más, habla de superlativo, habla de lo máximo, la más segura. ¿Habrá algo más seguro de este mundo? ¿Verdad que no? No hay nada más seguro de este mundo porque realmente la palabra de Dios es la que es más segura, porque esa no cambia, porque se compara con el ancla. Dice en Hebreos 6:19 que Cristo es esa ancla para el alma que está puesta allá en los cielos y nadie la podemos remover de ahí. Tu vida puede estar ahí como un bote dando cantazos y el viento tirando de un lado al otro, pero tu ancla está puesta allá en el cielo, del lado del velo del templo. Así que no te preocupes, no tengas temor. Nuestro Dios no cambia. Isaías 48 nos recuerda, Él no cambia, por tanto tengamos siempre la certeza que es segura, más segura que cualquier cosa en este mundo. Confía en la palabra del Señor. Su palabra es como roca, nos compara el Señor Jesús ahí cuando habló en Mateo 7, 24, 25. El que pone su vida como sobre la roca, es sobre Cristo es la roca. Su palabra es el sustento principal para cada uno de nosotros que hemos creído. Seremos entonces como aquel hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. 5:24 de Juan, el que cree mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Tenemos seguridad. Lo que Cristo dijo, ya, yo soy el pastor, el que me sigue hallará pastos, yo soy la puerta, y así, el que entra por mí, tendrás. Es la idea, cuando usted conoce la palabra de Dios, si usted escucha la palabra de Dios, si mi palabra abunda en vosotros, permanece en vosotros, seréis mis discípulos. Y cuando la palabra es importante, la palabra de Dios, que es profética, que es más segura. La palabra de Dios que usted sabe en hebreo nos recuerda, dice que la palabra de Dios tiene autoridad, es palabra de Dios, pues recuerda Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Es que la palabra de Dios no ha cambiado, sigue dando vida. Cuando la palabra de Dios llega a una persona, le da vida, lo saca entre los muertos, de las tinieblas, es luz. Y es eficaz porque hace la obra para la cual Dios le ha enviado. Y es cortante, es cierto que a veces nos duele cuando nos enfrentamos a la palabra como un espejo, cuando miramos ahorita decíamos en Santiago, te ves ahí y te corta, te duele, pero es necesario porque realmente si usted, por ejemplo, se compara a una persona con una tumoración cualquiera maligna y llega y te dice, tiene que venir el cirujano, si yo tengo que coger el escalpelo, lo siento, coger el bisturí y cortarte. No me corte. ¿Cómo? Tengo que cortarte. Si tiene que cortarte para poder sacarte lo malo que hay en ti. Si no lo hace, no te puede sanar. Entonces la palabra de Dios es comparable con ese mismo escalpelo del cirujano, que lo usa no para maltratarte, no para cortarte, desangrarte, matarte, sino para poder quitar aquello que está negativo en tu vida. La palabra de Dios es esa, que es cortante como espada, más cortante, otra vez, más segura, más cortante que toda espada o filo, así que va más allá que cualquier espada o filo, porque como dice Isaías, aquel que produce la llaga también produce
pone la cura, la venda. Así que Dios usa su palabra para penetrar en nuestros corazones, porque dice que va más allá, rompe las tuétanos, los huesos, las coyunturas, y llega hasta discernir los pensamientos, hasta el corazón, y discernir los pensamientos de nosotros. Por tanto, llega profundo, donde no llega el escalpelo del cirujano. Dios llega con su palabra, y al llegar ahí, pues quita aquello que está mal, aquello que ilumina aquello que está oscuro, y cambia nuestras vidas de adentro hacia afuera, y nos hace diferente, y entonces podemos decir que hemos estado en contacto con el gran cirujano del universo. Cuando Dios mete su palabra, su espada en nuestras vidas, le permitimos que haga la obra en nosotros, usted va a salir más sano que cualquier cirujano que te opere de cualquier cosa. Mejor que nada, va a salir nueva criatura, totalmente diferente, más fortalecido, lleno de poder de Dios, listo para ser usado por Él. Es tremendo lo que usted puede, los beneficios que tenemos en su palabra. Por eso que le hemos puesto el título El tesoro que tenemos. Solo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo escudriñamos como a tesoro y le sacamos el provecho que este tiene y debe tener para nuestras vidas. Hay gente que tiene a veces cosas en la vida y no se da cuenta del valor que tiene, y por eso que no puede apreciarla. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios y sabemos que es profética, sabemos que es la más segura, y hacemos bien, el tercer punto, hacemos bien en prestar atención. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. ¿Cómo esa palabra? Es profética, gloria a Dios. ¿Qué más? Es la más segura. ¿Qué beneficios tiene? Muchísimos que hemos hablado ahorita. Y entonces hacemos bien. ¿Hacemos bien en qué? Sigue diciendo la palabra de Dios aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 19, decía otra vez: tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí viene: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta qué día? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída, es de interpretación privada, porque nunca profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa palabra profética, porque es profética, porque Dios fue quien inspiró. Fue Dios quien la hizo, no fue interpretación humana privada, que nadie dijo yo dije esto, que Dios me habló, que no, es lo que Dios hizo en cada persona, como Dios sopló, como la palabra enseña, sopló sobre cada uno de esos profetas. Hacemos que son alrededor de 40 personas en un periodo de casi 1400 años, bien largo, como quiera. Dios fue quien habló, Dios fue quien puso en ellos, por eso es profética, por eso que viene de parte de Dios, por eso que es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué hacemos bien? Hacemos bien en prestar atención, poner atención a ella, no correr y como exploradores buscando sacar el máximo de esta palabra en cada lugar que te sientes, que te pongas a leer un versículo, un capítulo. Profundiza lo más que puedas, porque dice que es la palabra profética más segura, la cual hace bien a estar atento como una antorcha. ¿Cómo se compara la palabra de Dios con otra comparación acá? Como una antorcha. David decía en su Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como una antorcha, es la luz que alumbra tu camino. En aquellos tiempos pues, la lámpara bien pequeñita, se miraba quizás 2-3 pasos. Hoy en día tenemos linternas que van hasta 2 millas de luz hacia adelante, pero no importa, lo importante es que la palabra de Dios nos va dando un paso a la vez, y es todo lo que necesitamos. No queremos ver 2 millas hacia adelante, si no voy a ir tan lejos. Lo que es dejar un paso a la vez, y es lo que queremos hacerlo cada día, cada mañana usted lee la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: dame hoy el pan nuestro para cada día, dame hoy la palabra para cada día, dame hoy la promesa que necesito para cada día, dame hoy, es todo lo que tenemos, no tenemos más. El futuro Dios lo va a ir revelando poco a poco, así que hacemos bien en prestar atención y usarla como una antorcha que vaya alumbrando nuestro camino, nuestros días. ¿Hasta qué, hermano? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Esa es la intención, que las personas puedan ver que al leer la palabra, muchos le ha pasado que al leer querer desmentir a Dios, ha encontrado a Cristo. Y usted y yo podemos leerla, no con el hecho de descubrir a Cristo, sino porque ya conocimos a Cristo. Vamos a ir leyendo para aprender a cómo vivir en santidad, para aprender a cómo nosotros compartir la palabra con otros, para aprender a nosotros cómo crecer en nuestro conocimiento con Dios, como Pedro nos recuerda, crecer en conocimiento y la gracia de Dios, es el mandato que tenemos. Así que esa es la intención, hermano, que recordemos lo que tenemos, cómo es lo que tenemos, para qué sirve lo que tenemos y por qué hacemos bien en escudriñarla y usarla correctamente para nuestras vidas y para los demás. Porque realmente usted es la antorcha, usted no es la antorcha, usted tiene una antorcha que es la palabra de Dios, va a alumbrar tu camino. Y usted como cabeza de familia, todo el que tiene detrás de usted, sus hijos, sus nietos, todo el mundo va a poder ver el camino correcto, porque usted va adelante con la luz de Cristo,
alumbrando el camino a los que vienen detrás de usted. ¿Okay? Comparta eso, esa luz pequeña que parezca que a veces creemos que no es mucha, pero sí es suficiente. Dejemos que alumbre esa luz, que el diablo no la pueda apagar, y que nosotros podamos dar la bendición a los que vienen detrás de nosotros, alumbrarle el camino para que también puedan encontrar, hasta que ellos también encuentren ese mismo lucero en la mañana. Cristo Jesús salga de sus corazones y pueda, como dice la palabra de Dios, pueda vivir, pueda morar en sus corazones también, como también mora en el tuyo y en el mío. Amén. Que el Señor nos ayude a poder nosotros atesorar ese tesoro que tenemos, que no miremos lo que no tenemos, sino que apreciemos lo que ya tenemos y aprendamos a ponerlo por práctica en nuestras vidas. Que cada día sea el deseo de nuestros corazones de leerlo, de escudriñarlo, de atesorarlo en nuestros corazones y de compartirlo con aquellos que no conocen lo que realmente hay envuelto en esa gran bendición, en la mente y el corazón de Dios en letras que nos ha dejado, para escudriñarlo, para apreciarlo, atesorarlo y compartirlo. Que Dios nos ayude, nos bendiga y que sea el Señor siempre exaltado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, tu recordatorio del valor que tiene tu palabra para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorarlo, a compartirlo, y Señor amado, puede siempre tenernos en el centro de nuestros ojos, como decía allá en Deuteronomio, que esta palabra esté puesta como frontal delante de nuestros ojos, y que esté atado en nuestras manos y también sobre todas las cosas en nuestros corazones, Señor. Que mora en abundancia en nuestros corazones, para que podamos nosotros siempre darte la alabanza debido a tu nombre, y que le demos la importancia, el valor que tiene como espejo para nuestras vidas, para corregir las cosas que están mal en nuestras vidas, y también sea nuestra guía todo el tiempo, y como palabra que es viva, cada día nos dé esa vida que necesitamos, y que sea eficaz en hacer el cambio que necesitamos cada día para poder ser más y más semejantes a Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por el dador de tu palabra, nuestro Dios eterno. Gracias por Cristo, que es esa palabra encarnada. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ilumina, nos recuerda las cosas de Cristo, porque Él decía, para eso vino, para recordarnos la verdad acerca de Cristo. Esa Trinidad queremos tener siempre presente: el Dios verdadero, el Dios único, Cristo la palabra, y el Espíritu Santo, que nos ilumina y nos recuerda las cosas de Cristo en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, recordando que tú, Señor amado, será exaltado, magnificado cuando hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.